Muy buenas noches. En este episodio número 31 les traemos dos relatos muy terroríficos que estamos seguros les provocarán pesadillas esta noche. Antes de comenzar, queremos advertirte que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o ese armario supuestamente vacío podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La primera historia se titula Reencarné en mi nieta para vengarme. Jamás conocí a mis padres y a estas alturas ya ni me interesa. Crecí en un orfanato, siendo víctima de innumerables malos tratos y abusos por parte de compañeros y de mis tutores. Soñaba cada noche, entre lágrimas, con tener una familia, un esposo amable que me protegiera y mis hijos, a quienes poder proteger. De niña jamás supe lo que era una palabra de cariño, una caricia de amor, solo las asquerosas manos que me tocaban de forma inapropiada. Viví en el infierno. A los 15 años conocí a Leonel, el hijo del señor que llevaba las verduras al orfanato. Acompañaba a su padre y se notaba que era muy trabajador. De él fue la primera vez que recibí un cumplido y una palabra de cariño. Se sentía tan bien. Lo esperaba cada martes que llegaba con el pedido, y así nos fuimos enamorando. Al cumplir los 18 años ya podía salir del orfanato. Leonel vino por mí con un ramo de rosas y me recibió con el primer beso de amor. Por fin era libre de ese infierno. A las semanas nos casamos y nos fuimos a vivir a un terreno que había comprado con mucho esfuerzo. Solo tenían una pequeña pieza construida, por lo que poco a poco, con esfuerzo de ambos, logramos construir nuestra hermosa casa. A los 2 años llegó nuestro único hijo. Debido a los constantes abusos recibidos en el orfanato desde niña, tuve problemas para embarazarme, pero aún así lo conseguí. Oliver nació a los 7 meses, por lo cual era algo débil. Desde ese momento me dediqué 100% a él, dejando de lado a Leonardo y enfocándome solamente a ser madre, olvidándome de ser mujer. Mi vida entera era Oliver. Me había dedicado tanto a él que no me hubiese importado si Leonel se hubiera buscado un amante. De hecho, muchas veces lo hubiese preferido para que dejara de buscarme en las noches. Mi hijo era mi orgullo. Creció y se convirtió en un destacado abogado. Sentía que todo mi esfuerzo había dado frutos. Me sentía tan dichosa hasta que llegó Ignacia. Era una mujer prepotente y arrogante. Y no lo digo con celos de madre, pero ella no se merecía a Oliver. Pero para no perderlo, tuve que aceptar su matrimonio. Al poco tiempo falleció Leonel. Una tristeza enorme invadió mi corazón. Se había ido mi fiel compañero, y con él mi tranquilidad. Al fallecer me dejó un testamento, la totalidad de los bienes, los cuales solo consistían en nuestra casa y un antiguo vehículo. Ignacia estaba indignada y me reclamó que Oliver se merecía la mitad de los bienes, amenazándome de que si no se los entregaba, jamás volvería a ver a mi hijo. Y así fue. Le dijo que tenía una grave enfermedad, que solo un tratamiento en una gran ciudad, en donde hubieran buenos médicos, se podría recuperar. Así se alejaron de mí, y jamás los volví a ver. Le escribía cartas a diario, sin ninguna respuesta. Cuando mis cansados y viejos ojos ya no podían ver, le pedí a una de las cuidadoras de una casa de reposo que le escribiera las cartas que yo no podía. Mis últimos días fueron tristes. Terminé la misma forma en la que comencé mi vida, rodeada solo de extraños, y todo mi esfuerzo por mantener una familia quedó en la nada. Cuando llegó el momento de partir, no sufrí. Me fui con el recuerdo del nacimiento de mi hijo. Y al final de ese túnel, cuando llegué a la luz, me estaba esperando mi amado Leonel. Me arrojé a sus brazos y le pedí perdón por no dedicarle el tiempo que se merecía. Él no dijo nada, solo sonrió y volví a sentir su amor. Entendí que me había perdonado. Llegó mi momento de trascender, pero había algo inconcluso que me dejaba inquieta: mi hijo.
Le hablé a Leonel que no quería irme con él y que nuevamente debía optar por mi hijo. Él nuevamente entendió y me dejó partir. Solo se me concedieron 12 años más. En ese tiempo debía cumplir con mi tema inconcluso. Volví nuevamente a la vida, pero ya no en mi viejo cuerpo. Ahora era un bebé, a punto de nacer. Llegué a la familia de Oliver, nuevamente, pero ya no como su madre. Ahora era su hija. Crecí al lado de Oliver, el cual era un padre muy amoroso y preocupado por mí. En cuanto a Ignacia, fue siempre fría y distante. Tal vez sentía quién era yo, pero a mí no me importaba. Un día del volver al colegio, llegué a casa y no había nadie. Por curiosidad revisé las cosas de Ignacia, que tenía ocultas en la caja en el sótano. Ahí estaban todas las cartas sin abrir que le había enviado a Oliver, más una de la enfermera en la cual daba aviso de mi muerte, junto a otras dirigidas a Ignacia, las cuales habían sido enviadas por su amante. Desde ese momento creció aún más mi odio hacia ella. Engañaba a mi hijo y además había ocultado todas mis cartas. Le hice la vida imposible, la trataba mal y eso la hacía sufrir. Después de todo, era su hija la que la despreciaba. Ahora ella sentía lo mismo que sentí yo como madre. En una ocasión la humillé tanto, al punto de hacerle perder la paciencia. Me golpeó duramente. Ahí tomé la decisión de hablar con Oliver y contarle todo. Cuando llegó a casa, le pregunté por mi abuela, a lo que me contestó que no quería saber de ella, y mostró una carta en la que decía que ya no quería volver a verlo, que con su llegada había arruinado su vida, que nunca había querido tener un hijo y nunca había amado a su padre, que con su muerte se había liberado y que después de ese momento se olvidaría que tenía un hijo. No lo podía creer. Mi hijo me odiaba por culpa de una mentira de esa mujer. Le dije: «Padre, eso no es lo que sucedió. Mi madre te ha engañado toda tu vida», y le entregué las cartas que encontré. Él las leyó en silencio, mojando cada carta con sus lágrimas, hasta que llegó a la última, en la que anunciaban mi muerte. Oliver tomó las cartas y en un ataque de ira destruyó las cosas que habían en la sala. Lloraba y gritaba de impotencia. Lo abracé y le dije que se calmara, que estaba todo bien y que su madre no le guardaba ningún rencor. Lloró en mis brazos, como tantas veces lo hizo cuando era niño. En ese momento llegó Ignacia y al ver lo que ocurría no contuvo su rabia. Fue a la cocina y sacó un cuchillo, el cual clavó en mi corazón, sin que Oliver pudiera evitarlo. Nuevamente había terminado mi vida, pero esta vez no me iba sola. Pude despedirme de mi hijo, el cual me tenía en sus brazos. Le dije que no estuviera triste, que se liberara, pues yo era su madre, que había vuelto para abrirle los ojos y que ya había cumplido con esa misión, y era mi momento de dejarlo vivir su vida, y el momento en que yo debía partir al lado de su padre. Vi su mirada, que me había entendido bien, y me dejó partir. Al llegar nuevamente a esa luz, estaba Leonel, esperándome como siempre. Le dije que ya estaba lista para quedarme a su lado. Leonel era el amor de mi vida. Siempre comprensivo, me recibió con tanto amor, con ese amor que estará a nosotros por toda la eternidad. Ahora de vez en cuando visito a Oliver. Pude ver que Ignacia terminó en la cárcel, le dieron cadena perpetua. En cuanto a mi hijo, encontré una buena mujer, que me dio 2 hermosos nietos. Tiene una buena vida, se ve que está en paz. Cada vez que podemos, con Leonel, nos presentamos en sus sueños para darle un abrazo, así como también lo hacemos con nuestros nietos, a los que les cuento historias de fantasía. Ellos ya nos reconocen como sus abuelitos. Lo sé por los dibujos que han hecho y que tienen pegado en la pared de su habitación. A pesar de que ya no estoy con vida, conseguí cumplir mi sueño de tener una familia. Ahora descanso en paz junto a mi Leonel. Recuerden que si les está gustando el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan mucho para seguir trayendo más historias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias.
La siguiente historia se titula Jugamos a las escondidas. Una pareja de recién casados estaban tan felices por su compromiso que bebieron junto a todos sus amigos. Todos estaban pasados de copas y uno de ellos propuso jugar a las escondidas. Todos se apuntaron. Al final de la noche, todos fueron encontrados, menos la novia. El novio pensó que se había arrepentido de casarse y se fue. Se puso a llorar y se fue corriendo de ahí. Nunca más vieron a la novia. 20 años después, la señora del aseo se puso a limpiar el mismo lugar donde los novios se casaron. Ella vio un armario, lo abrió y se quedó horrorizada con lo que vio. Era el cuerpo de la novia descompuesto. En la puerta del armario se podía ver que ella intentó salir de ahí, ya que había arañazos y manchas de sangre, pero nunca pudo salir.